Bendecimos una vez más tu nombre y te invocamos para pedir de ti tu asistencia, que tu Santo Espíritu sea disponiendo nuestra mente y corazón, quitando toda distracción, sueño, pereza y cualquier cosa que perturbe la exposición de tu palabra. Señor, atrae a los que no te conocen para que vengan a ti, para que rindan su vida a los pies de la cruz, reconociendo que tú eres el Señor, que pagaste en la deuda de nuestros pecados y que nos diste el gran privilegio de que por su muerte y su resurrección nosotros también tengamos la esperanza de la vida eterna. Toma mis palabras y guíame, Señor, para enseñar lo que es justo y recto delante de tus ojos. Ayúdame, Padre, no tomes en cuenta mis pecados. Soy un hombre pecador y débil. Mira mis debilidades, Señor, y fortaléceme en la fe. Y concédeme, Señor, exponer tu palabra con rectitud y con justicia. Toma este tiempo y glorifícate en medio de nosotros. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. En nuestro recorrido por el Evangelio de Juan, estamos meditando en el capítulo 6 de este maravilloso Evangelio. El domingo pasado meditamos en los versículos 30 al 36 de este capítulo 6. En ese pasaje vimos que el Señor se presentó ante los judíos que lo buscaban para saciar su vientre, se presentó ante ellos como el pan de vida. ¿Sí recuerdan? Que Él les dijo: yo soy el pan de vida. En este pasaje vimos que el Señor Jesús entonces se presenta ante ellos con esa esperanza para el pecador. Se presentó como el único designado por el Padre para dar vida eterna y saciar el hambre espiritual, y no tan solo el hambre física, porque también es cierto que Dios es el que nos provee el pan físico, pero Dios no se queda solo allí, sino que también nos da el pan espiritual. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Hoy meditaremos en los versículos 36 al 40. 36 al 40, así que les invito a leer este pasaje de Juan 6, 36 al 40, todos ubicados en el texto sagrado. Dice así la palabra de Dios: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Este pues entonces es el pasaje en el cual vamos a meditar en este día. La enseñanza para hoy lleva por título: esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre. Nuestro pasaje para nuestro estudio lo dividiremos en dos puntos nada más. Primer punto, la terrible incredulidad humana. Primer punto, la terrible incredulidad humana, versículo 36. Y número 2, la obra del Padre y del Hijo para salvar al incrédulo, versículos 37 al 40. Entonces veamos nuestro primer punto: la terrible incredulidad humana. La terrible incredulidad humana. Dice el verso 36: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
Esta es la terrible realidad espiritual del hombre. El hombre es incrédulo hasta la médula. El hombre que no tiene a Cristo es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Su incredulidad está en sus venas, está en su ADN, en su vida espiritual. El hombre siempre ha querido andar por vista y no por fe. En otras palabras, hasta no ver, no creer. Hasta los mismos discípulos, Tomás fue uno de ellos, que le dijeron: Cristo ha resucitado. Y dijo: si yo no veo sus llagas en las manos y en los pies, no creeré. Y Cristo se le presentó y le dijo: mire, meta el dedo acá, Tomás, y no seas incrédulo. Entonces, aún los hijos de Dios somos incrédulos. Somos incrédulos. Entonces, vemos que la incredulidad del hombre ante el Señor Jesucristo es aún mucho más terrible. Porque a pesar, el texto que vemos hoy en el verso 36, a pesar de que fueron testigos oculares toda esa multitud que lo estaba buscando, de muchas de las cosas milagrosas que hizo el Señor, no creyeron en Él como el Mesías. Tenían frente a Él al Hijo de Dios que descendió del cielo, al que nació de la Virgen María, al Dios hecho hombre. Le vieron hacer muchos milagros, pero aún así no creyeron. Ellos le habían visto sanar milagrosamente a muchos enfermos, como dice en Juan 6:2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Las multitudes lo seguían porque Él sanaba a los enfermos. Y ellos habían visto al Señor Jesucristo hacer un milagro. Esta multitud que estaba hablando con Él y que le estaba buscando, habían visto al Señor Jesucristo hacer un milagro que solo el Dios Todopoderoso podía hacer. Multiplicar 5 panes y 2 pececillos para dar de comer a una multitud de 15,000 personas a la vez. Lo vieron sanar leprosos, hacer ver a los ciegos, sanar paralíticos, liberar endemoniados, resucitar muertos y sanar diversas enfermedades, pero aún así muchos de ellos no creían en Él como el Mesías prometido. Simplemente le seguían porque les sanaba o porque les podía dar de comer, como hizo con esta multitud. En Juan 12, versículo 37, miren lo que dice. Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Escuchan eso y leyeron eso, hermanos? ¿Sí ve? A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Así que el Señor Jesucristo, hermanos, está afirmando en Juan 6:36 la incredulidad terrible del ser humano. La incredulidad está enraizada en el corazón del hombre, porque fue precisamente por la incredulidad de Adán que vino la desobediencia, el pecado, el dolor y la muerte al mundo. Y es por la incredulidad hacia el Señor Jesucristo que la humanidad será condenada. Escuchen y lean conmigo lo que dice Juan 3, 18 al 19. Juan 3, 18 al 19 dice: el que en Él cree, hablando de Cristo, no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué se condena a la gente? Por no creer en el Señor Jesucristo.
La incredulidad hacia el Señor Jesucristo es lo que condenará a gran parte de la humanidad en el infierno, porque han cerrado su corazón contra el Salvador, contra aquel que vino a pagar la deuda de nuestros pecados. El que en él cree no es condenado, dice el texto sagrado que acabamos de leer. Entonces, en Cristo está la salvación, si creemos en Él, y la condenación, si no creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que dice precisamente, hermanos, este versículo 36 de nuestro pasaje el día de hoy. Lean nuevamente conmigo. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, no se trata de ver milagros y de ver prodigios. Se trata de creer en aquel que el Señor envió. La generación perversa y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitará. Entonces, ¿cuál es la señal que debemos creer? ¿Un milagro de sanidad para yo ser salvo? No, es creer que Cristo vino, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó para el perdón de mis pecados y mi justificación. Esa es la señal del Hijo de Dios. Y está escrita en los evangelios y tú y yo debemos creerla, o si no, nos perdemos. Porque Él es el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. O crees en Cristo o te condenarás eternamente. Porque solo hay un camino que nos conduce a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: la obra del Padre y del Hijo para salvar al incrédulo. Versículos 37 al 40. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, es decir, la del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué cosa? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué palabras estas que acabamos de leer, tan esperanzadoras en Cristo? ¿O no es así? Él es el único que nos puede dar esperanza en esta vida y después de la muerte. Hermanos, vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer la obra del Padre y del Hijo para salvar a los hombres que por naturaleza son incrédulos y rechazan a Cristo y rechazan a Dios. Si Dios el Padre no vence la incredulidad del hombre y Dios Hijo no muere por ellos en la cruz, ninguno creería en Cristo y sería salvo. Vamos a desarrollar este segundo punto mirando verso a verso. Verso 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. A pesar de que Jesús sabía que no creerían en Él como el Mesías y el Señor de sus vidas, Jesús nos revela en este pasaje que el éxito de su misión salvadora no estaba basado en la decisión de los hombres hacia Él, sino que está afirmando o firmemente arraigada
en la confianza en la soberanía de Dios y sus propósitos eternos. Aunque al momento esta multitud que estaba frente a él no creyera en él, a pesar de que lo hubieran visto y hubieran visto sus señales que les había mostrado, su incredulidad no impediría que se llevara a cabo los propósitos de Dios de salvar un pueblo. Jesús dice en primer lugar que todo lo que el Padre le da vendrá a él. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice Cristo. Esto quiere decir que el Padre, a pesar de la incredulidad de los hombres, soberanamente ha elegido desde antes de la fundación del mundo un número indeterminado de personas que solo el Padre conoce, y ese Padre las dará al Hijo para que vengan a Él o crean en Él y Él las salve. Todo lo que el Padre me da, indefectiblemente vendrá a mí, dice Cristo. Ahora bien, el Señor nos enseña en este texto que nadie podrá venir a Él, a Cristo, o creer en Él como el Mesías, a menos que el Padre les quite la incredulidad y se los entregue al Señor, y entonces crean en Él y Él los salve. Primero está la acción ¿de quién? De Dios el Padre. El hombre por su propia libre voluntad no puede venir a Cristo, aunque lo tenga ante sus ojos. Por eso en la segunda parte del versículo 37 dice: y el que a mí viene, que es entregado por el Padre, y en mí cree, no le echo fuera. Es decir, no le rechazo, sino que le salvo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Vemos en el verso 37 dos verdades incuestionables que el Señor nos enseña. Número uno, que nadie puede salvarse a menos que venga o crea en Jesús como el Mesías. Y número dos, porque el texto dice: el que a mí viene. En Cristo hay disposición infinita para recibir y perdonar y salvar a los pecadores que el Padre le da y creen en Él. Eso es lo primero. Y número dos, que nadie viene a Cristo ni cree en Él excepto si le es dado por el Padre. ¿Captaron las dos ideas, lo que enseña el versículo? Nadie puede salvarse a menos que venga a Cristo y cree en Él como el Mesías. El que a mí viene, no le echo fuera. Pero también nos enseña el texto que nadie puede venir a Cristo ni creer en Él excepto si le es dado por el Padre. Así que esto derriba el argumento humanista de que es el hombre el que por su propia libre voluntad toma la iniciativa de venir a Cristo y creer en Él. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el texto sagrado. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea que nadie va a Cristo a menos que el Padre se lo entregue a Cristo, se lo lleve a Cristo. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no se lo entrega. Nadie puede creer en Él y ser salvo si el Padre no lo trae o le quita la incredulidad para que arrepentido confíe en el Señor como su Señor y Salvador. Observen lo que dice Juan 6:44, ahí más adelantico. Juan 6:44 dice: ninguno, ¿cuántos? Ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En estas palabras también vemos, hermanos, el poder irresistible de la gracia electiva de Dios. La gracia electiva, es decir, la elección que Dios hace. Todos los que han sido elegidos por el Padre
y han sido entregados a Cristo por Él, vendrán a Él indefectiblemente. No hay obstáculo, no hay dificultad, ni poder del mundo, de la carne, ni del diablo para evitarlo. Tarde o temprano, el elegido por el Padre vendrá o creerá en el Señor, porque la Biblia así lo enseña, Cristo así lo dijo. ¿Y por qué razón vendrán a Él? Filipenses 2:13 dice, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué hace Dios en nosotros? Produce el querer como el hacer. O sea que el que viene a Cristo es porque Dios produce en el ¿qué? El querer hacerlo. ¿Y por qué lo hace? Por su buena voluntad. En Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nosotros no podemos recibir nada de Dios a menos que nos es dado del cielo, hermanos. Así que en esta declaración del Señor Jesucristo de Juan 6:37, también vemos la profunda verdad de la elección soberana y el llamamiento para vida eterna que hace Dios el Padre a un pueblo de entre todos los pueblos del mundo. El Padre ha elegido, escúchenlo bien, el Padre ha elegido soberanamente gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua, y los ha entregado a Cristo desde antes de la eternidad para que los salve y sean su pueblo especial o su iglesia. Dios no está improvisando en este mundo. Dios tiene un plan que diseñó desde la eternidad y lo está llevando a cabo en el tiempo presente. Y ese plan es salvar a los que Él escogió y eligió soberanamente para ser salvos a través de Jesucristo. El Padre entrega a estos elegidos a Cristo como si fuera un rebaño que Cristo se ocupa de salvar en su totalidad y de presentarlo completo y sin mancha en el último día al Padre. En otras palabras, hermanos, hay un pueblo escogido por gracia por el cual Cristo vino a morir y a salvar para llevarlos al Padre. Y eso nos debe llenar de consuelo y mucha esperanza, porque Dios tiene un plan determinado que está llevando a cabo en el tiempo. Para corroborar esto que les digo, de que Dios tiene sus escogidos y por ellos Él se entrega y por ellos Él se santifica y por ellos Él vino al mundo, vayan conmigo a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, por favor. Y vamos a ubicarnos en los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Juan 17, 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escuchen, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a quienes, a todos los que le diste. ¿A quién les da vida eterna el Señor? A todos los que el Padre le da. O sea que hay un pueblo por el cual Cristo vino a morir y el Padre se lo entrega. Ahora adelántese a Juan 17:6. Vamos a estar en solo Juan 17. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Otra vez la Escritura nos muestra que el Señor tiene un pueblo. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y algunos dirán, pero eso se refiere a los apóstoles. No, también se refiere a todos los discípulos del Señor de la posteridad. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿De quién son los salvos? Los escogidos. Del Padre. Y han guardado tu palabra. ¿Cuál es la característica de un escogido de Dios? Que guarda su palabra.
Ahora adelántese al verso 10, al verso 9. Verso 9 dice: yo ruego por ellos, dice Cristo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Otra vez, un pueblo escogido. Él ruega no por el mundo, sino por los que le diste del mundo, porque tuyos son. Ahora vamos a los versículos 11 y 12 del mismo Juan 17. Juan 17, 11 y 12 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Cristo fue al cielo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los que me has dado, un pueblo especial para Él, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Verso 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Esto nos enseña que todos aquellos que el Padre le da, ninguno se perderá. Solo aquí en este caso se perdió el hijo de perdición, que hace referencia a Judas. Y si se adelanta usted al verso 9, sí, no sé, ya lo vimos. Vamos a Efesios 2, 25, 25. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a todo el mundo, a la iglesia, y se entregó por ella. Así que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Hay un pueblo entre todo el mundo al cual Dios elige, lo atrae a Él y lo lleva y lo presenta a Cristo, y Cristo muere por ese pueblo, y ninguno de ese pueblo se perderá. Y el texto termina diciendo en Juan 6:37: y al que a mí viene, no le echo fuera. Estas palabras declaran la disposición de Cristo a salvar todo aquel que viene a Él. En Cristo hay disposición infinita de recibir, de perdonar y glorificar a los pecadores que el Padre le da. Esta doctrina, entonces, hermanos, nos enseña claramente que no es por el esfuerzo humano que los hombres son salvos. Es por la gracia electiva y soberana que nosotros somos tocados en nuestro corazón y movidos al arrepentimiento y a la fe, para entender que hay un Salvador y venir a Él, creer en Él y confiar en Él para ser salvos. Y esto nos lleva al verso 38 de nuestro pasaje. ¿Qué dice el verso 38? Porque he descendido del cielo, dice Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿A qué vino Cristo? ¿A hacer la voluntad de Él? No, la del Padre. Y la voluntad del Padre y la del Hijo son una, porque ellos no están divididos. O sea que en este verso Cristo nos enseña que Él no se hizo hombre y vino a este mundo para obrar independientemente del Padre, sino descendió del cielo con el propósito de hacer la voluntad del Padre que le envió. La esencia de la obra salvadora de Cristo al venir a este mundo es la de obedecer al Padre Celestial. Esto nos habla de la perfecta sumisión y obediencia del Hijo al Padre. El Hijo solo quiere complacer al Padre y el Padre se complace en la obediencia de su Hijo. Hay una perfecta armonía y unidad y sumisión en la obra que el Padre y el Hijo hacen para vencer la incredulidad del ser humano, que por su propia libre voluntad, si el Señor lo dejara, ninguno vendría al Señor. Pablo dice en Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Hay una perfecta armonía y una total cooperación entre el Padre y el Hijo para obrar la redención de sus escogidos. Juan 5:19 dice, Juan 5:19, respondió entonces Jesús y le dijo,
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Así que el Hijo hace solamente lo que el Padre le da. El Padre imita al Hijo y el Padre se complace en la obediencia del Hijo. Por eso cuando Cristo se bautizó en el río Jordán por Juan el Bautista, dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios en forma corporal como de paloma, y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque el Padre se complace en la obediencia perfecta de su Hijo. A manera de reflexión, hermanos, en este texto, el Señor dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Este verso entonces nos debe recordar y exhortar como creyentes que nosotros que estamos aquí, existimos y fuimos salvados no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, de aquel que nos salvó y envió a su Hijo para redimirnos. No fuimos salvos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Amén. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo perfecto a imitar. Juan 4:34 dice, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál era el propósito de Cristo en esta tierra? Hacer la voluntad del Padre y acabar lo que el Padre le había mandado hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros en esta tierra mientras vivamos? Hacer la voluntad del Padre. Vivir para complacer al Padre y hacer lo que el Padre nos manda. Esa es nuestra razón de vivir en este mundo. Juan 5:30. ¿Qué dice Juan 5:30? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué buscaba siempre Cristo? La voluntad del Padre que le había enviado. Salmo 47:8. Salmo 47:8 es una profecía referente a Cristo. Miren lo que dice Salmo 47:8. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí está haciendo referencia a Cristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y tú, amado hermano, te agradas en hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente vives para obedecer al Señor? ¿O vives para agradarte a ti mismo y hacer tu voluntad independiente de Dios? Cristo no obró independiente del Padre. Nosotros no debemos obrar independientes de Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza, Él es el que nos muestra el camino que hemos de seguir. Por eso el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de Cristo. Fuimos llamados a obedecer la voluntad del Padre y la del Hijo. Amén. Y esto nos lleva al verso 39 de nuestro pasaje. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, escuchen, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¡Qué maravillosas palabras! En este versículo Cristo explica plenamente cuál era la voluntad del Padre en lo concerniente a la misión del Hijo en el mundo. ¿Cuál era esa misión? Que todo lo que le diera el Padre, el Señor Jesús, no lo perdiera, no perdiera ninguno. Es decir, lo salvara. Y en el día postrero, es decir, en el día del juicio o de su segunda venida, Cristo lo resucitara. Por eso es que si nosotros morimos y Cristo no ha venido, no hemos perdido nada. Porque el día que Cristo regrese, que va a ser un día,
el día que Él regrese nosotros resucitaremos. O sea que la muerte no anula la promesa del Señor. Y eso nos debe llenar de gozo y consuelo. Todo lo que el Padre le diere, vendrá a Él y le será salvo, será redimido, será resucitado. Podemos decir, hermanos, que la voluntad del Padre es que ninguno de sus escogidos se pierda, sino que efectivamente sean salvos, resuciten y hereden la vida eterna. Y Cristo es la garantía, hermanos, de que eso suceda. Cristo es la garantía de nuestra salvación, porque Él ejecuta a perfección la voluntad del Padre. El Hijo tuvo una misión específica al venir al mundo: salvar a los escogidos que el Padre le dio, salvar a aquellos que el Padre en su santa y soberana voluntad eligió y los trajo al Hijo para que Él muriera y los salvara. Bendito sea su nombre. Y esto nos lleva al versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40? Y esta es, nuevamente, la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este verso 40 nos habla de que la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y Cristo le resucite en el día postrero. En el versículo anterior el énfasis era hacia la voluntad soberana de Dios, dando al Hijo a los escogidos para que Él los salvara y los resucitara. Mientras que en este versículo 40 se nos muestra el modo en cómo se salvarán los escogidos de Dios. El énfasis en la responsabilidad que tiene todo aquel que el Padre le ha dado al Hijo para que sea salvo. El hombre tiene una responsabilidad. Después de que escucha la palabra de Dios, después de que sabe quién es el que murió y pagó por sus pecados, tiene una responsabilidad. Dice que la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, venga a Él y Él lo salve y lo resucite. Evidentemente, hermanos, la expresión ve al Hijo no hace referencia a una visión física. Ve al Hijo debe significar mucho más que verlo con los ojos físicos. Es mirar a Cristo con fe, como el único designado por el Padre para salvar a los que el Padre le da. Es una mirada como la de los israelitas que miraban la serpiente de bronce en el desierto y al mirarla, creyendo que ese era el método para salvarse de la picadura de las serpientes, vivían y no morían. Como dice en Números 21, 8 al 9. ¿Qué dice Números 21, 8 al 9? Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué vivía? Porque creía que al mirarla, eso era la cura, la sanidad de la mordedura de la serpiente antigua, que es Satanás, haciendo referencia a eso. Y en Juan 3, 14 al 15, miren lo que significaba esa serpiente en un asta de bronce. Miren lo que dice Juan 3, 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la serpiente de bronce en el desierto, ¿a quién estaba tipificando? A Cristo. Cristo un día sería levantado en la cruz para que todo aquel que en Él cree, en su sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú hoy no has creído en Cristo, Cristo se está presentando ante ti
para que con los ojos de la fe vengas a Él y creas en lo que Cristo hizo por ti, pecador, en la cruz. Él murió y pagó por tus deudas. Y si tú vienes a Cristo y te arrepientes, realmente fue porque el Padre te movió. Realmente fue porque el Padre puso en ti el querer como el hacer. Venció su incredulidad y tú viniste a los pies del Maestro y confesaste tus pecados y recibiste el perdón por su gracia y su amor soberano. Amados hermanos, ninguna persona escogida, llamada y redimida en Cristo, perecerá, pues todos serán salvos por la obra que Cristo ha hecho en la cruz y por la fe de que Él vino a dar su vida en rescate para salvarlos. Por eso el Evangelio se predica a toda criatura. Porque ¿quiénes serán los que vendrán a Él? Aquellos que el Padre en su soberana voluntad escogió. Y un día escucharán. Porque por su gracia el Señor y en su misericordia les quita el tapón espiritual de sus oídos, la ceguera espiritual, para que puedan ver a Cristo y lo que Él hizo por el pecador en la cruz. Quiero que miremos unas aplicaciones prácticas. Al mirar en este pasaje, podemos encontrar muchas cosas muy interesantes. Cuando meditamos en este pasaje, también podemos ver que el orgullo y la jactancia del ser humano quedan aplastadas. Porque no fuimos nosotros los que escogimos a Cristo por nuestra libre voluntad. Cuando uno mira este texto, ¿a qué conclusión llega? Que si yo estoy en Cristo hoy y he confiado en Él, no fue porque yo quise, fue porque Él en su santa y soberana voluntad hizo que yo viniera. Gloriarse. La gloria le pertenece al Señor 100%. La salvación pertenece a Jehová y a su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 4 dice lo siguiente, según la versión Dios habla hoy, que me pareció muy interesante. Miren lo que dice 1 Corintios 4:7, según la versión Dios habla hoy. Pues, ¿quién te hace mejor que los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Hermanos, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si hubiera venido de ti mismo. Hermanos, esto aplasta el orgullo humano. Y nos hace entender que simplemente somos polvo que Dios nos creó y que el día que Él nos quite el alito, hasta ahí llegamos. Estamos en las manos del Señor, pero entendiendo que Él es un Dios bueno, misericordioso y que tiene compasión de los pecadores. En segundo lugar, al meditar en este pasaje somos llenos de una esperanza gloriosa. Saber que si yo hoy creo en Jesús como mi Señor y Salvador por su gracia, nada podrá arrebatarme de su mano. No perderé mi salvación, porque a eso vino Cristo, a morir y a dar su vida por los que el Padre le dio. Y todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. O sea que cuando yo llego a Cristo, nadie me podrá arrebatar de su mano, porque el Padre que nos dio es mayor que todos, y Cristo murió y pagó por nosotros. En tercer lugar, este pasaje nos enseña a estar profundamente agradecidos.
Cuán agradecidos debemos estar día a día de nuestro soberano Dios por ese don inefable e inmerecido de su salvación. Yo, siendo un miserable pecador que hacía oídos sordos a las cosas de Dios, que no buscaba al Señor, Dios tuvo misericordia de mí, puso sus ojos, cambió mi corazón, me quitó el corazón de piedra y me puso un corazón de carne, quitó mi sordera espiritual y ahora puedo entender la palabra de Dios y ser salvo por la fe en el Señor. ¿No debe producir eso un profundo agradecimiento hacia nuestro Dios, o no, hermanos? ¿Cuán agradecidos entonces? Cuarto, cuán digno es el Señor de suprema alabanza y adoración por parte de su pueblo, por lo que Él ha hecho. Él nos ha salvado inmerecidamente y eso debe producir en nosotros un sentimiento, un deseo y una pasión por adorarlo, por alabarlo, por glorificarle, porque Él lo merece todo. Él es digno de suprema alabanza y su grandeza y su misericordia son inescrutables. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, hermanos. Y en quinto y último lugar, este texto nos enseña también que un día resucitaremos y heredaremos un cuerpo y un alma inmortales que tendrá vida eterna. Y esto por el amor soberano del Padre y de su Santo Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos, hermanos. Dice el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que ¿qué? Lo resucite en el día postrero. Nuestra resurrección a vida eterna en cuerpo glorioso está garantizada cuando Cristo regrese. Por eso aférrate a Cristo y confía en Él, porque Él es el único que nos da esperanza de vida eterna y no otro. Solo en Él debemos confiar, solo a Él debemos imitar. Les invito, hermanos, que se coloquen de pie y vamos a orar al Señor de todo nuestro corazón. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu plan eterno y soberano. Tu palabra nos revela claramente que todo lo que el Padre le da vendrá a ti un día. Y todo aquel que venga a ti, tú no lo echarás fuera, sino que lo salvarás y lo resucitarás en el día postrero. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo, porque de tal manera has amado al mundo que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Hijo de Dios, por haber venido voluntariamente en obediencia al Padre Celestial a entregar tu vida preciosa y sin pecado como ofrenda satisfactoria por nuestras iniquidades. Te alabamos, Hijo de Dios, te alabamos, Padre amado, en el poder del Espíritu Santo en esta mañana, por tu obra perfecta y redentora a favor de tu pueblo. Ayúdanos a entender esta profunda verdad y a no cuestionar lo que está escrito, porque no lo entendemos a veces racionalmente. Está escrito y lo creemos, mi Señor. Todo lo que el Padre te da, vendrá a ti un día. Y todo aquel que viene a ti arrepentido y en fe, tú no le echarás fuera. Tú lo salvarás, tú lo resucitarás en el día postrero. Padre, salva en tu misericordia a nuestros hijos, a nuestros hermanos que no te conocen, a nuestro familiar, a nuestro vecino, Señor. Concédenos hablar de Cristo. Quizás tú les concedas el arrepentimiento y la fe en Cristo.
Ayúdanos, Padre Santo, a nosotros a aferrarnos cada día más en tus promesas que son fieles y verdaderas. Te lo pedimos, glorioso Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.